versículo 36 al 40. San Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. En el nombre de Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén, amén. Puede estar cómodo, hermano. Nuevamente les saludo a todos los amigos en el nombre de Jesús. Son bienvenidos en esta noche. Vamos a hablar sobre qué significa un poco mandamiento. ¿Qué significa la palabra mandamiento? Precepto o orden que se debe cumplir de una autoridad suprema. Precepto o orden que se debe cumplir de una autoridad suprema. Bueno, hermanos, vamos a hablar un poco, a meditar en estos versículos en el 21, capítulo 21, 22 y 23 de San Mateo. El Señor Jesucristo tiene muchos encuentros con líderes religiosos de aquella época. Esta pregunta que le hacen aquí a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntan a Jesús. En San Mateo capítulo 21 y capítulo 22 narra esta historia. El capítulo 21 comienza con la entrada de Jesús a Jerusalén. Aclamado por el pueblo como el Hijo de David, le gritaba a la gente. En San Mateo capítulo 21 versículo 9, le gritaba a la gente: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Algunos de los fariseos le pidieron a Jesús que callara a sus discípulos. Eso está en Lucas capítulo 19 versículo 39 al 40. Los fariseos le decían a Jesús: calla a tus discípulos, calla. Otro suceso que causó enojo a los líderes religiosos fue que Jesús entraba en el templo y echara fuera a los que allí vendían y compraban, acusándolo Jesús de haber convertido lo que debía ser una casa de oración en una cueva de ladrones. Vamos a leer San Mateo capítulo 21. Pido el favor que nos proyecte San Mateo capítulo 21 versículo 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: hosana, hijo de David, y se indignaron. Y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: si nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Esto quiere decir que aquellos fariseos estaban pendientes de lo que Jesús hacía. Amén, amén. Vigilaban a Jesús. Capítulo 21, 22 y 23 podemos ver esto. Los fariseos perseguían a Jesús viendo qué hacía, cómo se movía, qué decía, qué hablaba. Ellos solamente querían escuchar y querían ponerlo en ridículo. Amén, amén. ¿Sí? Jesús tuvo que soportar a estos líderes religiosos que lo molestaban. Pero luego de Jesús haber pasado todo lo que pasó en el 21 y 22 y aquellos encuentros que tuvo, se encuentra nuevamente a estos líderes religiosos en San Mateo capítulo 22 del 34 al 36, y le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento, el gran mandamiento en la ley? Vuelven y le preguntan.
Ellos creían que Jesús era un simple hijo de carpintero. Me imagino que pensaban que con tantas preguntas que le hacían lo iban a turbar. Pero hermano y amigo, ellos lo que no sabían era que estaban hablando con la mayor presencia que pudo haber pisado la tierra, y el Dios mismo manifestado en carne, a este Dios todopoderoso. Pero ellos no lo sabían, ellos no lo podían creer, ellos no podían creer que este hijo de carpintero era el Mesías. Ellos no podían imaginárselo, pero Dios ya había hablado en Isaías 52, versículo 6. Yo mismo estaré presente. Este Dios todopoderoso, Él dijo que estaría presente. Mire, hermano, el acontecimiento más grande que pudo haber pasado en la tierra no es que un hombre haya pisado la luna, ni que haya llegado hasta cierto lugar, nada de eso. El mayor acontecimiento que pudo haber visto la tierra y la raza humana es que el Dios todopoderoso haya pisado la tierra, se haya humanado, que el Dios todopoderoso se haya hecho carne para salvarlo a usted y para salvarme a mí, por amor. Qué Dios tan bueno, qué Dios tan maravilloso, hermano. Qué Dios tan grande el que tenemos, hermano. Los fariseos, como celosos intérpretes de la ley, habían desarrollado, hermanos, una lista de 613 prescripciones que incluían 365 prohibiciones y 248 obligaciones. Todos estos mandamientos los tenían ellos que cumplir. Los fariseos se caracterizaban por cumplir los mandamientos de manera literal, y los mismos demandaban de los demás, convirtiendo el cumplimiento de los mandamientos en algo difícil, pesado y casi imposible de cumplir. E incluso algunos rabinos tenían sus propias ideas acerca de los cuales eran los principales mandamientos de la ley, y así lo enseñaban. Pero cuando Jesús le dio esta respuesta a la pregunta que ellos le hicieron, quedaron atónitos. Quedaron atónitos de que Jesús le dijo solamente dos principales mandamientos. 613 mandamientos que ellos tenían van a quedar atrás. Van a quedar atrás. Hermano, de que Jesús les dijo, el principal mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás al Señor tu Dios. Hermano, el Señor Jesús les dijo solamente estos dos mandamientos. Esos 613 mandamientos quedan atrás. Yo me imagino que habrán pensado estos hombres en ese momento. No, ¿cómo se le va a ocurrir? No, eso no puede ser así. 613 mandamientos, todo lo que nosotros hemos hecho, los 365 mandamientos de prohibiciones que hemos hecho, y los 248 de obligaciones que tenía que cumplir el pueblo de Israel, solamente había quedado en dos principales mandamientos. Pero vamos a hablar un poco sobre este primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Jesucristo dejó este manual, este nuevo y principal mandamiento, para que nosotros pudiéramos llevar una vida sana en Cristo Jesús. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios sobre todo lo creado, seremos cada día mejores cristianos. Seremos cada día mejores. El amor a Dios nace del agradecimiento por todo lo que Dios es.
y lo que ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que necesitamos de Dios y de su gracia para vivir, y tenemos que tratar de vivir entregándonos cada día en las manos de Dios, que por su gracia somos salvos. Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, vivimos una vida agradecida. Y por eso nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo creado en esta tierra. Jesucristo debe ser el centro de su casa, debe ser el centro de su trabajo, el centro de cada cosa que usted haga. Jesucristo debe ser el mayor y principal amor en su vida. Ese debe ser el principal mandamiento que usted lleve en su vida. Nosotros amamos a Dios porque sencillamente Él nos amó a nosotros primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Vamos a proyectarlo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Hermano, Dios nos amó a nosotros primero. Dios nos buscó a nosotros. Contaba la hermana Leticia que allá donde estaba, contaba su testimonio de que ya llegó, tocó a fondo, de que estuvo a punto de caer a la calle, y ella dijo: aunque yo estuviese en la calle, allá Jesucristo me iba a ir a buscar. Porque ese es el Dios que tiene esta iglesia, hermano. El Dios que nos amó a nosotros primero, vio nuestra condición, vio que nosotros aún, de que éramos pecadores, de que merecíamos sino la muerte, de que merecíamos sino estar nosotros crucificados. No, Él se despojó de todo lo que tenía para venir a salvarnos a nosotros por amor a su nombre. Hermano, así que Él nos amó a nosotros primero. Nosotros como agradecimiento debemos amarlo a Él, pero sobre todas las cosas, porque el Señor lo habla en su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bendito el nombre de Jesús. Cabe preguntarnos cómo nosotros respondemos a este amor que Dios nos ha dado. Cómo nosotros en nuestra vida cristiana respondemos a lo que Dios ha depositado en nosotros, que a veces aún hasta se nos olvida todo lo que Dios ha depositado en la vida del hombre y de sus hijos. Dios ha derramado dones de una manera extraordinaria sobre aquellos a los cuales se le ha invocado su nombre. Dios es fiel. Así que, hermano, nosotros debemos hacernos esa pregunta diaria: ¿cómo nosotros respondemos al tanto amor que Dios nos ha dado? ¿Realmente si lo colocamos a Él en primer lugar? Si le damos ese, o si cumplimos ese principal mandamiento, o aún tratamos de cumplirlo. Esa pregunta hágasela diariamente en su casa, cuando esté en su trabajo, cuando siempre. Realmente yo sí correspondo a todo el amor que Dios me da. José, vamos a hablar un poco de José. José fue un hombre que nos dio ejemplo de lo que realmente era amar a Dios sobre todas las cosas. José, siendo un joven, es vendido a los egipcios. No es algo fácil para él. No era fácil, hermano, para José ser vendido. En esa situación José tenía que estar muy triste, ver que sus hermanos lo habían echado ahí a ese lugar, luego lo habían vendido a los egipcios. Él estaba muy triste, estaba desanimado, lloraba. José lloraba, estaba triste de ver la condición en la que estaba. Pero la Biblia narra en Génesis capítulo 39. Vamos a leer lo que dice, hermanos, Génesis capítulo 39. Versículo 1.
Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Hermano, José tenía bien claro que era amar a su Dios. Él tenía bien claro dónde estaba parado. José era un joven que sabía lo que era amar a Dios, teniendo un corazón limpio y puro a pesar de la situación en la que estaba pasando. José en ese momento pudo haber maldecido: no, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le va a ocurrir que mis hermanos me van a colocar en este lugar, en la situación en la que estoy? Pero ahí él tenía claro y sabía que Dios lo iba a librar de ese lugar, que Dios lo iba a cuidar, que Dios lo iba a guardar. José buscaba siempre la presencia de Dios en oración, clamaba a su Dios cuando estaba en angustia, y Dios siempre le respondía. Salmo 145, versículo 18, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, a todos los que le invocan de verdad, de corazón limpio, de corazón puro. Ahí está nuestro Dios, hermano, escuchándonos, respondiendo a nuestra necesidad. Pudo vencer la tentación y el placer huyendo de la esposa de Potifar. Oye, José era joven, como nosotros también. José también pasó por la juventud, y se tuvo en un momento que enfrentar con esa escena, con esa situación de que la esposa de Potifar lo seducía. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Lo molestaba diariamente. José trabajaba y ella lo seducía. Ella en cualquier rincón lo estaba mirando, observándolo, mirando qué estaba haciendo José para hacerlo caer. Porque el diablo sabe, hermano, el diablo sabe cómo estamos nosotros parados delante de Dios, y él va a buscar hasta lo imposible para que usted y yo dejemos de alabar el nombre de Jesús. Así que esto mismo le pasó a José. El enemigo quiso hacerle daño, pero José amaba a nuestro Dios sobre todas las cosas y huyó, dice la Biblia, de la presencia de esa mujer. José tenía claro lo que era amar a Dios sobre todas las cosas. Nunca inclinó su rostro a dioses paganos. Siempre le fue fiel a Dios en todo. Siempre él le fue fiel a Dios en todo. Qué bueno, hermano, sería si nosotros colocáramos a Dios siempre en primer lugar en todo. Amén, amén. Pero, hermano, lamentablemente todavía nos falta más. Amén. Todavía nos falta más darle el lugar que Dios quiere en nuestra vida. Amén, amén. A veces hay cosas que nos desvían del amor de Dios, como son los afanes de este mundo, el dinero, el trabajo, las muchas cosas que hacer. A veces nos desvían de ese amor o de ese lugar donde Dios quiere estar. Nosotros a veces lo desviamos por los afanes de tener que hacer algo, o de tener que hacer esto, aquello. No, es que necesito dinero, es que necesito esto, necesito para pagar esto, no tengo tiempo para ir al culto, no puedo escuchar el mensaje de Dios. Porque desviamos de lo que Dios quiere y donde Dios quiere estar, hermano. Qué bueno, hermano, es que Dios nos habla hoy para que reconozcamos que todavía nos falta. Que todavía nos falta, hermanos. Pero que Dios es bueno porque nos habla. Porque quiere que cada día seamos mejores, porque quiere que cada día nos perfeccionemos, porque ya viene pronto a llevar a una iglesia
iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Por eso Él quiere que hoy nosotros recapacitemos y nos examinemos y miremos cómo estamos delante de Dios, cómo nosotros estamos. Pero, hermano, Dios sigue siendo muy bueno porque todavía nos habla. Todavía Dios sigue hablando a su iglesia. Qué privilegio tan grande. ¿Qué tal si le damos un aplauso a este Dios? Pero hermanos, que esto no se quede solamente en este lugar, que no sea una emoción, no, que Dios trate con cada uno de nosotros hoy mismo, hermano, que seamos de accionar, que seamos de actuar, hermanos, de poner la palabra de Dios por obra y que lo coloquemos a Él de primero en todo, hermano. Hermano, mire, a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean los mejores profesionales. Queremos que nuestros hijos sean los mejores médicos, que nunca les falte nada en la tierra, que no les vaya a faltar la universidad, que no les vaya a faltar absolutamente nada económico. Pero a veces nos preocupamos más por darle lo mejor materialmente a nuestros hijos para que sean unos profesionales, para que cuando crezcan agradezcan que hicimos nosotros los padres por ellos y sean profesionales y tengan mucho dinero. Pero a veces nos olvidamos de darle lo principal, que es la palabra de Dios, que es ese amor, que le enseñemos a nuestros hijos que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, que no importa lo material que tengamos, que no importa en qué situación estemos, pero que siempre tengamos en primer lugar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Eso, hermano. Pero a veces nos descuidamos. A veces queremos que nuestros hijos ocupen el primer lugar en el colegio, que sean los mejores en el salón de clase, pero en la escuela dominical ni siquiera le miramos los cuadernos. En la escuela dominical ni siquiera le preguntamos en el transcurso de la semana qué aprendió, qué vio, qué le enseñaron. Venga, vamos a hacer esto. Gastamos dinero comprándole libros a nuestros hijos de 80, 150 mil pesos, pero no somos capaces a veces de comprar una Biblia. Uy, no, 50, no, eso está muy caro. No, busca una más barata. No, porque a veces descuidamos lo que realmente importa, lo que realmente a nosotros nos debe importar, y es inculcarle a nuestros hijos el amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que nosotros realmente debemos inculcarle a nuestros hijos. No estoy diciendo con esto que no debemos trabajar para darle a nuestros hijos la mejor universidad, no. Sí debemos trabajar para que ellos sean mejores en la universidad, pero que nosotros como padres podamos inculcarle a nuestros hijos este principal mandamiento. En Deuteronomio, hermano, capítulo 6, versículo 13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Hermano, mire, solo a nuestro Dios temeremos y solo a nuestro Dios serviremos. Hermano, qué bueno es que nosotros salgamos de acá diferentes, pudiendo, hermano, reconocer que sí, que todos, hermano, a veces descuidamos lo que realmente es importante. Lo que realmente es importante, la palabra de Dios. Inculcarle a nuestros hijos, inculcarle a nuestra familia, a nosotros como líderes de hogar. Nosotros le vamos a dar cuentas a Dios de cómo va a ser nuestro hogar, cómo usted, si hacía devocionales, si hacía algo en su casa. Eso, hermano, Dios quiere una juventud llena del amor de Dios, que Él siempre sea el primero en todo lo que haga y que Él sea el centro de su vida, y así van a poder llevar una vida sana en Cristo Jesús. Así, hermanos, que van a poder llevar una vida sana, que aunque tengan mucho dinero y sean profesionales,
Eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Ahora vamos a hablar un poco, hermanos, sobre qué es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar a tu prójimo como a ti mismo? Estamos viviendo en un mundo difícil. La violencia está por las nubes. La destrucción de los ecosistemas disparada. La delincuencia ni se diga, hermano. En cualquier lugar del mundo la delincuencia alcanza niveles inimaginables. La pobreza está elevada a nivel mundial. La desigualdad es evidente. Cada quien se preocupa por su propia vida y a nadie le importa lo que le suceda a su prójimo. Eso lo estamos viendo. No, a mí no me importa lo que usted haga, no me importa si para mí es dinero y eso me beneficia. Bueno, no importa, yo paso por encima suyo. Eso hacen, hermano, las grandes empresas. Eso hacen en este tiempo. Pero también se hacía en los tiempos de Jesús. Jesús nace, hermano, en Palestina y vive su niñez en Nazaret, un lugar bastante pobre. No se tenía en cuenta aquel lugar, hermano. Muchos de los niños que Jesús vio en su niñez murieron de hambre en aquella región o de una enfermedad difícil de tratar porque no tenían dinero para sanar a su hijo. Jesús desde niño experimentó el sufrimiento de una madre ver morir a su hijo por no tener cómo ayudarlo a vivir. Jesús nace en un contexto opresivo. Roma dominaba Palestina en el siglo I, la cual atravesaba una gran crisis económica. Eran muy comunes las migraciones en aquella época en busca de trabajo, y Nazaret era muy pequeño y había que salir a buscar el trabajo en otros lugares porque ahí no había que trabajar. Tocaba ir a lugares cercanos de Nazaret. Pero José, esposo de María, tenía que ir a trabajar a muchas ciudades cercanas para llevar el sustento a su casa. Así que Jesús creció viendo la desigualdad humana, el poco amor a su prójimo. Para Jesús es claro que el prójimo es todo aquel que no soy yo. Ese es su prójimo. Todo aquel que no es usted. Todo es todo aquel que no es usted. Jesús lo tenía bien claro y desde esa perspectiva le ayudó, no teniendo en cuenta su condición. Vamos a leer en Lucas capítulo 10 versículo 25 y vamos a leer una escena, hermano, donde Jesús le habla a sus discípulos. Lucas 10, 25. El buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley. Eso estaba escrito en la ley. ¿Cómo lo lees?, le dijo Jesús. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más
yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién puede de estos tres? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Eso, hermano, es amar al prójimo, que si hay un necesitado debemos ayudarlo. Aleluya. Que si llega alguien a nuestra casa hay que ayudarlo. Ese es el deber de nosotros. Es un deber bíblico. Aquí la palabra lo está diciendo. Yo no lo estoy inventando, lo inventó el hermano Alonso. No, la palabra de Dios lo dice. Entonces, hermanos, Jesús nos manda, hermanos, a que nos amemos unos a otros, a tu prójimo, a tu hermano como a ti mismo. Mira, hermano, hoy hay muchos movimientos de hombres que dicen predicar la fe de Jesús y no enseñan esto. Donde creyentes llegan al lugar de predicación y no conocen ni siquiera a su hermano en Cristo. Que se sientan a su lado y no conocen ni siquiera su nombre. Solo me interesa mi salvación, mi encuentro con Dios, algo personal. No, allá él con su necesidad, Dios sabrá qué hace él. Yo vengo buscando de la presencia de Dios para llenarme yo de la presencia de Dios. Se nos olvida que también tenemos hermanos en los cuales están necesitados, no tanto económico, hermano, de una palabra de aliento, de una visita a su casa, pero que usted les demuestre que está ahí con ellos, que los conoce. Esto es importante, hermanos, que nosotros siempre coloquemos en nuestras vidas estos mandamientos principales para llevar una vida sana. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Así que, hermanos, de aquí en adelante vamos a examinarnos diariamente. Que esta palabra no quede echada en saco roto. Que nosotros, hermanos, podamos ponerla por obra en el nombre de Jesús. Y podamos cada día, hermanos, recapacitar y examinar si nosotros le estamos dando el lugar a Dios que Él merece en nuestras vidas. Amigo que estás en este lugar, examina un poco, piensa ahí donde estás sentado. Hermano, piensa, ¿tú le das el primer lugar a Dios en tu vida? Tú si lo colocas ahí de principal en tu casa sobre todas las cosas, lo amas sobre todas las cosas. Examinémonos, hermanos, diariamente. Vamos en el camino de la perfección, no somos perfectos, pero Dios por medio de su palabra nos habla, nos enseña, nos capacita.